fue una mujer alemana que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta mujer fue sometida a múltiples exorcismos debido a su rara condición y síntomas. Sin embargo, para Ana no fue hasta la edad de 46 años que se le produjo su último exorcismo, y pensarás, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué le hicieron tantos exorcismos a Ana? Pues resulta que en ese momento su condición era catalogada como una posesión demoníaca. Sin embargo, actualmente se ha estudiado su caso y se considera que Ana tenía una de las 10 enfermedades más incapacitantes de todo el mundo. ¿Ya sabes de cuál estoy hablando? Seguramente si ya leíste el título del video sabes de qué estoy hablando, pero si no, aquí te lo digo. Yo soy Scientific Ana y el día de hoy vamos a hablar del TOC. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué es el TOC? El TOC es un trastorno de la mente humana que se caracteriza por presentar obsesiones y o compulsiones en la persona que lo padece. Las obsesiones y compulsiones son pensamientos sumamente intrusivos que la persona característicamente no desea tener. ¿Por qué no desea tener estos pensamientos? Porque causan mucho malestar a pensar que algo muy malo le va a suceder a la persona si no hace lo que sus pensamientos le dicen, o que se va a llegar a morir, que algo le va a pasar a sus papás, a él mismo, etc. Se imaginan los peores escenarios. Todos estos pensamientos son las denominadas obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, pero las compulsiones son la forma en la que el paciente intenta suprimir sus obsesiones, las acciones para suprimir esas obsesiones o esos pensamientos que le causan muchísima ansiedad. Siguiendo con el caso de Ana Eklund, para poder ejemplificar un poco más de qué es lo que le pasa a las personas que tienen TOC, Ana Eklund tenía una aversión muy significativa a objetos religiosos y una repulsión muy grande hacia la iglesia. Eso se puede interpretar como posibles obsesiones. Mientras que los pensamientos intrusivos se pueden manifestar como el miedo que ella tenía constante a ser juzgada, a ser condenada. Además, cabe mencionar que los exorcismos en ese momento pudieron haber exacerbado su condición hasta el grado de que empeoraran su calidad de vida y su calidad mental también. Pero en ese momento solamente se reflejaba la baja o muy limitada comprensión que se tenía sobre los trastornos mentales en ese momento, y es por eso que muchos de los casos de posesión satánica o posesión demoníaca que existieron en ese momento eran mal catalogados como posesión demoníaca, porque muchas veces eran trastornos mentales que padecían las personas y eran muy poco conocidos. Incluso para ese momento todavía no se tenía una definición exacta de lo que era el trastorno obsesivo compulsivo o incluso de muchas otras enfermedades mentales. En México se podría llegar a llenar el estadio Azteca 30 veces con las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la mayoría de estas personas ni siquiera sabe que lo padece. Pero para que veas qué tan común es y para ponerte un poco más de ejemplos, te voy a leer algunos casos de gente famosa que presenta TOC. David Beckham es un exfutbolista que él necesita tener todo en línea recta, como las latas de bebida en el refri, y si estas suman un número impar, saca una porque todo debe estar en pares en su mente. La estrella de Harry Potter desarrolló este trastorno a los 5 años, ya que siempre tenía que esperar 5 minutos antes de apagar la luz. Siempre 5 minutos. El escritor, el autor de Bajo la misma estrella, experimenta muchos espirales de pensamientos obsesivos, y esto él ha mencionado que le ocurre muy seguido, ya que, por ejemplo, de la nada le entra la idea de que su comida está contaminada y de que si se la come le va a hacer muy mal, y cuando termina comiéndose la comida que él pensaba que estaba contaminada, tiene que investigar todo el tiempo qué pasaría si me comí esto contaminado, y todo el tiempo tiene ese miedo en su cabeza. Martin Luther King fue otra persona que también llegó a padecer trastorno obsesivo compulsivo, que tal vez en ese momento no se mencionaba como TOC. Experimentó muchos episodios de angustia extrema y preocupación obsesiva por cuestiones religiosas también, y estaba muy obsesionado con su salvación y con su relación con Dios y todas estas cosas. ¿Qué pasa con el TOC? ¿Qué puede pasar si una persona tiene TOC y no se atiende y esto escala? El TOC está ampliamente asociado con una muy baja calidad de vida. El deterioro sucede en muchos dominios diferentes de la vida, pero se asocia con la gravedad de los síntomas. Entre más graves sean las obsesiones que se tienen, más grave va a ser el deterioro de la calidad de vida de la persona.
Y a veces, incluso, la misma sintomatología que tiene la persona interfiere también con el tratamiento. Porque si una persona está completamente segura que si un medicamento o si la terapia le va a hacer mal, simplemente lo va a evitar. El hecho de creer que tienes que estar todo el tiempo en tu casa porque si te sales a la calle algo malo te va a suceder, o no pisar las líneas del suelo, no poder caminar más allá de tantos metros, etc., interfiere en el tratamiento que pueda llegar a recibir la persona. Cuando el TOC comienza en la niñez o en una etapa temprana de la vida, los individuos pueden experimentar dificultades del desarrollo. Los adolescentes, por ejemplo, pueden llegar a evitar la socialización por el miedo, justamente, que conlleva, mientras que los adultos jóvenes pueden llegar a tener muchas dificultades para vivir de forma independiente. Los pensamientos suicidas se presentan al menos en la mitad de todas las personas que padecen TOC. Si la persona no puede tratarse por trastorno obsesivo compulsivo, le va a llevar a una baja calidad de vida. ¿Qué es lo que va a suceder después? La persona no va a poder socializar, la persona no va a poder tener una vida digna, pues entonces se va a desarrollar un trastorno depresivo. Y más si la persona ya tiene predisposición genética para ello. Me parece sumamente alarmante tener que decir que en México pueden llegar entre 7 a 14 años para tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero ahora, Ana, explícame qué es lo que pasa en el cerebro. ¿Por qué nuestra cabeza nos hace esto a nosotros? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando se trata de trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, en primer lugar, una de las partes más importantes es el circuito frontoestriatal. El circuito frontoestriatal es una red de conexiones que facilita la comunicación entre diferentes regiones de nuestro cerebro de manera fácil y rápida. Incluye la corteza prefrontal, estructuras como el núcleo caudado y el putamen. Es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a planear, tomar decisiones y controlar nuestros impulsos. Cuando este circuito no funciona correctamente, puede contribuir a los síntomas del TOC, como la falta de control justamente sobre nuestras decisiones y sobre nuestras obsesiones y o compulsiones. Dentro del circuito frontoestriatal mencioné el núcleo caudado y se cree que está involucrado en la generación y ejecución de comportamientos repetitivos que pueden conllevar en acciones compulsivas, o sea, desarrollar trastorno obsesivo compulsivo. La corteza prefrontal ventrolateral es como el centro de control cognitivo de nuestro cerebro. Nos va a ayudar a inhibir respuestas impulsivas y mantener una flexibilidad mental adecuada. Cuando esta área está desregulada, nos puede llegar a resultar sumamente complicado controlar nuestros comportamientos impulsivos y nuestros pensamientos intrusivos. Y otra región de nuestro cerebro que también se ha encontrado que puede llegar a ser una parte fundamental en el trastorno obsesivo compulsivo es el circuito corticolómbico estriatal. Incluye conexiones entre la corteza prefrontal, la corteza cingulada y el sistema límbico, como el hipocampo y la amígdala. Está sumamente relacionado con la regulación emocional. Se ha observado en múltiples investigaciones que este circuito presenta una hiperactividad cuando la persona presenta TOC. Lo que va a pasar es que vamos a poder desarrollar ansiedad más fácilmente, vamos a intentar anticipar errores más fácilmente, vamos a intentar corregir compulsivamente y por lo tanto vamos a empezar a desarrollar trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de un problema de la mente humana en el que existe un baile e intercambio de diferentes regiones que nos ayudan a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, la forma en que tomamos decisiones. Pero no podemos decir que todo es TOC. A lo mejor ahorita tú ya estás diciendo, Hanna, creo que tengo trastorno obsesivo compulsivo. No puede ser, nunca me había dado cuenta. Tal vez soy de esas personas que se tardaron 14 años en diagnosticar. Porque también podemos encontrar casos extremos, como es el caso de Jaume, de 27 años, que sufre trastorno obsesivo compulsivo y, en sus palabras, ha dicho: estuve 6 meses durmiendo en una silla para no levantar los pies del suelo. Creía que si hacía un acto de manera repetitiva, no les iba a pasar nada malo a mi familia o a mí. Por ejemplo, si ese día había abierto la puerta de casa 2 veces y no había ocurrido nada malo,
Los días siguientes iba a estar abriendo la puerta todos los días 2 veces para que no pasara nada malo. Comenzó evitando pisar las líneas de la calle o sumando matrículas, pero en apenas 6 meses estaba duchándose 42 veces al día y su vida dependía de sus manías por completo. Pero ¿cómo diagnosticamos el TOC? Existen 3 pautas principales. A. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Eso es lo principal. Si las compulsiones y pensamientos ya te están interfiriendo en tu vida diaria al grado que no puedas desarrollarte de la misma manera, que dejes de salir con tus amigos, que ya no puedas ir a trabajar, ya no puedas ir a la escuela, no puedas salir de tu cuarto, entonces puede ser que sea un trastorno de la mente humana. B. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Puede ser que estemos bajo la influencia de sustancias nocivas o recreativas que, pues sabemos que estas sustancias muchas veces nos hacen pensar o nos hacen llegar a un estado de la mente tal vez un poco ansiosa o en un estado diferente. Y no solamente hablo de cosas recreativas, también pueden ser medicamentos, también pueden ser efectos secundarios de otras cosas, etc. C. La alteración no se explica mejor por síntomas de otras enfermedades, y creo que esto es muy obvio. No podemos simplemente atribuir a que tal vez esto que tengo es trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez simplemente es parte de o tiene más que ver con alguna otra situación. Cuando algo interfiere en tu vida diaria ya hay un problema, lo que sea, pero ya hay un problema. Los factores de riesgo asociados al trastorno obsesivo compulsivo tienen mucho que ver con la predisposición genética de la persona. La tasa de TOC en los familiares de primer grado de los adultos con TOC es aproximadamente 2 veces mayor que entre los familiares de primer grado en los que no se tiene este trastorno. También puede ser asociado a tu contexto social. El maltrato físico y sexual en la infancia y otros sucesos estresantes o traumáticos se han asociado con un mayor riesgo de presentar trastornos de la mente humana o en este caso TOC. Y también puede ser trastornos asociados al temperamento. Es decir, si desde la infancia existe una inhibición en el comportamiento de la persona, es muy probable que en su vida adulta llegue a presentar problemas como el trastorno obsesivo-compulsivo. La edad media del inicio del trastorno obsesivo-compulsivo es más o menos a los 19 años. Sin embargo, existe un 25% de personas que pueden llegar a presentarlo desde los 14 años. Ahora bien, en los varones, el 25% de las veces llega a presentarse a una edad más temprana, por ejemplo a los 10 años, que en las mujeres. Actualmente, para tratar el trastorno obsesivo compulsivo se está implementando lo que es la terapia cognitivo-conductual. En la terapia cognitivo-conductual lo que se hace es que la persona expone sus miedos, sus obsesiones, sus compulsiones, etc. Y el especialista lo que hace es ayudarlo a aprender a lidiar con todas estas cosas. Además, existen medicamentos como los antidepresivos que también suelen ser utilizados para tratar este tipo de problemas. Y bueno, ¿qué les pareció toda esta información? Me encantaría saber si tienen algunas otras dudas o si quisieran que hablara de algún otro tema en algún otro video, que me lo pusieran en los comentarios. Denle like a este video, suscríbanse al canal y sobre todo no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo. Los invito a que sigan investigando, salgan, sean científicos. Yo soy Scientificana, adiós. Nos vemos en el próximo video, chao.